Feliz tarde, mis queridos socios de aprendizaje. Bienvenidos a Desafiándote, su programa de los días jueves y viernes que transmito a través de mis redes y en el cual tengo la oportunidad de entrevistar personas maravillosas para compartir con ustedes conocimientos, habilidades, actitudes y valores que son de gran aplicación para la vida diaria. Espero que el día de hoy se suscriban a mi canal si aún no lo han hecho y que por favor observen esta grabación y las pasadas y espero que las futuras, porque estoy haciendo este trabajo con mucho orgullo. El día de hoy me encanta porque voy a conversar con una persona muy agradable. Yo tuve la oportunidad de conocerlo, presentado por un amigo muy querido, Blaine Bartlett, y lo estaba cazando, como decimos nosotros, lo estaba cazando a Eric Grassi porque, bueno, me pareció una persona interesante y estaba esperando, estaba haciendo que madurara la relación para tener esta conversación maravillosa. Así que bienvenido, Eric Alejandro Grassi. Ya puedes encender tu micrófono para comenzar la conversación. Bueno, muchas gracias, Adrián, por tus palabras. Es un sentimiento compartido y mutuo, recíproco. Así que la verdad que es un placer poder tener esta charla de unos minutos y compartirlas con todos tus seguidores. Además nos acompaña en sala nuestro querido Arnaldo González Graterol desde Caracas, Venezuela. ¿Cómo estás, Arnaldo? ¿Cómo te va? Hola, Adrián. Hola, Eric. Hola, Arnaldo. Encantado Mucho de gusto. acompañarlos hoy. Muchas gracias. Encantado igual. Mira, dicen que burro es el mismo pelo donde se ven se saluda. Y parece que deberían poner la maldición gitana entre ingenieros de deber. Vamos a ver si... Bueno, Eric, cuéntame un poco acerca de ti, acerca de tu familia, de tus orígenes. Cuéntanos un poco sobre Eric. Bueno, a ver, rápidamente. Tengo 62 años, soy ingeniero industrial recibido en el ITBA, acá en el Instituto Tecnológico de Buenos Aires, que según dicen es una universidad bastante reconocida, con un hijo de 32 años, fanático de Boca Juniors. Nadie es perfecto, ¿qué se le va a hacer? Bueno, así pasa. Bueno, formado en todo lo que es Quality Management y desarrollo organizacional en distintos lugares, en Japón, en el MIT de Massachusetts, etcétera. Muchas cosas. Muchas cosas que han sido más que nada, más que por profesión, por pasión, ¿no? Es decir, que es en definitiva lo que a mí me mueve. Mucha gente cree que los cursos se hacen solo por querer aprender. Yo lo hago porque me fascina esto. Y siempre a mis amigos les digo, mira, yo me dedico a ser médico clínico de empresas y tengo la suerte que además, después de trabajar, me pagan. Qué bueno. Oye, y cuéntanos un poco sobre tus ancestros, sobre las personas que te pusieron en la vida. En este mundo. Bueno, mi padre es de profesión marino de guerra, ya retirado de la Armada, ya falleció él, ¿no? Falleció en el 2018, una persona muy emprendedora, después fue empresario durante muchos años, fue una de las dos personas que más sabía de comercio exterior y logística internacional en la Argentina. Mi madre maestra, los dos fallecidos, mi madre falleció ahora en febrero, y por mis abuelos tengo descendientes, por el lado materno son catalanes, y por el lado paterno son genoveses. O sea que vos sos, como dicen allá en Argentina, sos tano por un lado y gallego por otro. Y gallego por el otro. Y si vamos a mis bisabuelos, tengo una parte de sangre alemana. Sí, pero sabes, Arnaldo, sabes que en Argentina cualquiera que es descendiente de españoles es gallego. Y cualquiera que es descendiente de italiano es tano. O sea, entonces él es descendiente de tano y de gallego. Eso exactamente, es exacto. Muy bien, entonces, ¿y tu madre era maestra de escuela? Mi madre era maestra de escuela de un colegio que se llamaba en aquella época, estamos hablando de 1945, de lo que se llamaba un hogar escuela, era hogares de chicos que no tenían familia, entonces los chicos vivían en el colegio
estudiaban, comían, jugaban y tenían su casa, por eso hogar, escuela, Maravilloso, cerca de maravilloso. Ezeiza, ¿no? En Wow. una época de Argentina que ya Para situar a la gente, Ezeiza es donde se encuentra el Aeropuerto Internacional de Buenos Aires. Exactamente, exactamente. En aquel momento había esos hogares escuelas y ella durante muchos años ejerció ahí y, a decirlo, se fue cuando en la época de Perón la quisieron meter presa porque no se quería afiliar al partido peronista. Sí, no te preocupes, que conocemos bien las actitudes de algunos gobernantes que quieren imponer su pensamiento político. Nosotros somos venezolanos, Arnaldo y yo, así que comprendemos perfectamente bien lo que nos estás diciendo. Es la misma escuela, la misma raíz, el mismo libreto, la misma ideología, todo lo mismo. Sí, y digamos que con matices muy particulares de cada país. Hoy, por ejemplo, estaba viendo una entrevista que le hicieron a Jorge Luis Borges, y por cierto, es una de las pocas entrevistas en de verdad el entrevistador lo dejó hablar. Cosa rara, la gente cuando entrevista no deja hablar. Y, y él decía que le preguntaron por quién iba a votar y dijo, yo no sé por quién voy a votar, yo sé contra quién voy a votar. Y dijo, contra los peronistas voy a votar, contra los milicos voy a votar. Así que estaba Exactamente, clarito, exactamente. Borges, clarito, clarito. Mira, déjame explicarle a la audiencia que mi querido Eric está saliendo de la visita del señor COVID. ¿Conocen al señor COVID, Arnaldo? Bueno, él está saliendo de la visita del señor COVID, así que si lo ven tosiendo en público, no vayan a pensar que es que no está teniendo cuidado con su salud, sino por el contrario, tuvo mucho cuidado con su salud y pudo evolucionar de esa dolencia en muy pocos días. Así que más bien le doy las gracias de que no haya querido suspender esta conversación con la excusa del COVID. Ajá, y vos entonces sos bonaerense. Vivo en Capital Federal, en el barrio de Palermo, muy cerca de la Embajada Americana. Para los que conocen Buenos Aires, estoy a escasas 4 cuadras del Monumento a los Españoles, que es cerca del Jardín Botánico y del Jardín Zoológico. Estoy en una zona que es muy residencial, llena de bosques, de parques, y estoy a 5 minutos del centro y la verdad que es una zona donde vivo acá muy cómodo hace varias décadas ya. A mí me encanta caminar por esa zona de la ciudad. Siempre me gustó pasear por los bosques de Palermo. Por ahí siempre es delicioso. Además, me encanta comer facturitas de grasa y de manteca con un excelente café. Ese es el desayuno. Yo cambio todas mis costumbres de desayuno cuando voy a Buenos Aires. Cuéntame, y fuiste a la universidad, pero no nos hablaste de tu escuela, de la escuela temprana. ¿Cómo fue tu formación temprana? Bueno, yo fui en la primaria a un colegio de padres pasionistas de origen irlandés llamado Santa Cruz, y después de ahí todo el secundario entré a La Salle, al colegio La Salle. O sea que te influenció la parte de la ciencia, te influenció por los hallistas. Sí, exactamente, exactamente. Tengo una muy fuerte impronta en ese colegio que agradezco a mis padres y a nuestro querido Dios que me haya tocado ser alumno de ese colegio porque me dio... ese colegio tiene una cosa que siempre lo hablamos con mis compañeros. Volvemos ahora con 62 años, habiéndolo dejado a los 17, y uno entra como si es un sentimiento compartido, pero de verdad. Entras al colegio y es como si entraras a tu casa. Es como si el tiempo no hubiera pasado, seguís sintiendo la misma sensación. Es una cosa, la verdad, milagrosa para mí. Para mí es milagrosa. Te entiendo perfectamente. Yo soy graduado de un colegio de jesuitas Ah, y día a día converso con mis compañeros de colegio. Y sí, me sé la lista de clases de memoria, la lista de clases de mi sección. Me sí. la sé en orden alfabético. Si me lo cambias en orden alfabético, no me la sé porque nosotros nos lo aprendimos en orden alfabético y además teníamos el coro. O sea, decíamos el apellido del personaje
y le poníamos una cancioncita al lado que normalmente no la voy a poder decir porque estamos en vivo en una pantalla y eran una cantidad de vulgaridades que le decíamos a la gente por su apellido. Así que se puede imaginar que uno de los primeros era Angulo. Así que con eso te lo digo todo. Así Ya que, está, ya. No, no muy hace bien. falta aclarar, no hace falta No aclarar nada, aclaremos porque oscurecemos. porque Muy oscurece, bien. claro. Hoy diriges una empresa internacional en el área de consultoría. Cuéntanos un poco acerca de ella. Bueno, en el año 84 empezamos con lo que hoy es Consulting Group, de que trabajamos en 3 áreas fundamentalmente. Todo lo que es el área de gestión de calidad, desarrollo organizacional, con todo lo que esto implica, como subáreas, y todo lo que es el área de medio ambiente y comunicación. Lo hacemos prestando el servicio bajo las 3 modalidades tradicionales, que son consultoría, capacitación y auditorías no tradicionales. Una aclaración importante, nosotros le llamamos auditoría no tradicional a toda auditoría que no es auditoría contable o auditoría de sistemas. Eso no lo hacemos por una cuestión estratégica. En general, por lo menos acá en la Argentina pasa, que la auditoría contable y la auditoría de sistemas es más vista como una actitud policial, donde está el auditado que se enfrenta y trata de ocultar al auditor, y no se puede ser sacerdote y policía al mismo tiempo. Y bueno, nosotros... en este caso tengo que advertirte que yo tengo entre uno de mis clientes más queridos a PricewaterhouseCoopers. Ah, bueno. Por lo tanto, tengo que decir que ellos precisamente han trabajado mucho para quitar esa percepción Es del cierto. auditor como Es cierto. vigilante, como policías. Y creo que lo han logrado. En el caso de Price lo han logrado. Además, entiendo que no solamente ellos, sino, digamos, las 3 más grandes de ese negocio han tenido actitud parecida, han hecho sinergia porque hicieron benchmarking y se dieron cuenta de que tenían la misma dolencia todos. Entonces Sí, han estado trabajando mucho en tu branding, en todo lo que tiene que ver con la percepción de valor de sus organizaciones. Y bueno, lo han logrado. Fíjate, yo comprendo lo que me dices de la auditoría no tradicional y me encanta porque por lo general no vemos a las empresas de consultoría dedicadas a la área ambiental de forma, digamos, mixta. O sea, tú tienes un área que es desarrollo organizacional y tienes el área de la parte ambiental. Y normalmente esas 2 áreas no están juntas. No, no, y es como una mirada tuerta, ¿no? Falta un ojo para mirar. Y parece que los negocios no tuvieran impactos. Y la verdad que en cuanto al medio ambiente, todos tienen un impacto. Pero el desarrollo organizacional es en definitiva lo que le da la raíz, el origen de todas las cosas, ¿no? Ahí es donde surgen los desafíos o lamentablemente en muchos casos los fracasos, ¿no? Y cuando comenzaron el negocio, comenzaron con las 3 áreas. No. Muy buena pregunta. Nosotros cuando empezamos con capacitación gerencial para alta gerencia, para gerencia media, todo lo que eran las técnicas racionales de análisis de problema, toma de decisiones, análisis de situación y estrategia para ejecutivos. Éramos licenciatarios de Kepler Trigo. Kepler Trigo, yo me formé con ellos. Me formé con ellos cuando estaba empezando en mi formación profesional. Me formé con Kepler Trigo en análisis de situaciones, análisis de problemas y toma de decisiones. Exactamente. Y tenía yo la enorme cantidad de 20 años cuando me formé con ellos en la industria petroquímica. Pues estaba rindiendo un trabajo en una empresa petroquímica que después evolucionó. En ese entonces se llamaba Nitroben, quizás Arnaldo la recuerda. Nitroben era un enorme productor de amoníaco y urea. Y Nitroben estaba ubicado en el estado donde yo soy natal, donde soy nacido, que es el estado Zulia, en un área que se llamaba El Tablazo, que era una zona, es una zona petroquímica por excelencia. Tenía un emporio de grandes
fábricas grandes industriales de todo tipo de productos petroquímicos. Entonces a mí me tocó trabajar ahí y Kepner y Trigo los admiré muchísimo. Por cierto, todavía es una empresa que persiste con éxito. Sí, exactamente. Y es más, aprovechando que está Arnaldo y que tú eres venezolano, mi primer curso donde me formaron como instructor en esa herramienta fue en Venezuela, en No Caracas. te creo. Sí, Claro, porque sí, lo que pasa es que tenían una presencia importante porque la industria petrolera y petroquímica en Venezuela era un cliente gigantesco para Kepner. exactamente. Muy bien, Y, entonces y tenían empezaron una ustedes presencia. en el área de capacitación. ¿Y cómo evolucionaron? Bueno, ¿y qué pasa? De tanto trabajar y de interaccionar con los mandos medios, con la alta gerencia, empezó a aparecer una demanda de otras cosas. Yo tengo una teoría, no hay nada más ingenuo que la capacitación para conocer y tener información de cómo es la gente, de lo que le preocupa, de cómo enfoca las cosas. Y más cuando se trata de análisis de problema, toma de decisiones. Se pone de manifiesto, tú piensas que eran cursos de 5 días internados en un hotel, o sea, de 8 a 18 con intervalos, pero convivíamos 5 días. Se producía una fuente de información y de compartir iniciativas, miedos, desafíos. Bueno, la cuestión es que nos pedían cosas que nosotros no hacíamos y recomendábamos, hasta que nos cansamos de recomendar y de quedar mal porque me recomendaste este y no logró los resultados. Dijimos, bueno, a ver, ¿cuáles son las cosas que están más cerca de lo que hacemos? Y ahí empezamos con el Quality Management, yo me fui a Japón 2 años a formarme. Bueno, todo lo que era lo de Kepner Trigo venía del desarrollo organizacional, con lo cual ya sabíamos eso en ese momento, y ahí empezamos a generar productos, servicios, y a lo largo de los años, ya llevamos más de 40 años en esto, y varias crisis pasadas, empezamos a hacer una especialización que tiene que ver con lograr que en las empresas los resultados o las cosas que quieren arreglar o mejorar se puedan lograr, ¿no? Y después, ya con esto te cierro, tomamos conocimiento de una empresa en Estados Unidos llamada Alexander Hamilton Institute, Sí. que fue, y a No través fue, de no ello, es. ¿eh? Todavía existe el Alexander Hamilton Institute. Sí, todavía existe. Ha cambiado un Bueno, poco su finalidad, pero persiste. De hecho, cuando me mudé aquí a Germantown, me traje la colección de libros del Alexander Hamilton Institute que estaban empastados en cuero, porque era una característica, eran unos libros pequeños empastados en cuero de una calidad excelsa de edición. sí, Y me señor. encanta que hayamos tenido esa coincidencia porque yo siento que mi formación como consultor, en el cual, un campo en el cual ejercí durante muchos años, Sí. fue muy marcada por esa educación que adquirí, incluso por autoestudio, porque había muchas cosas de esas que las estudié yo mismo en esta especie de enciclopedia de la administración que tenía Hamilton. Habrás visto el video de Pilot, Bueno, resolución de problemas con personas. digamos que mi memoria es buena para recordar episodios y tengo episodios muy cómicos que no lo voy a poner aquí porque tu programa este es tuyo. Déjame volver al tema de Quality Management porque me interesó inmediatamente porque como tú lo sabes mejor que yo seguramente, los norteamericanos despreciaron muchas de las ideas de Quality Management que los japoneses adquirieron y que después lo pusieron en marcha dentro de sus empresas y después se la vendieron a los Estados Unidos a costos bastante elevados. Cuéntame cómo fue eso de tu ida a Japón para estudiar el área de Quality Management. Bueno, fue casi de casualidad. Yo creo que todas las cosas que me pasaron en mi vida fueron de casualidad, o el destino, o Dios. Yo creo que fue mucho de Dios. Pero Dicen que la vida casualidad es el nombre que utiliza Dios cuando quiere pasar de incógnito. es verdad.
Bueno, esa fue la razón. Y la vida me fue llevando, siempre fui encontrando los cursos que me llevaron, y no hablo de los cursos de capacitación, hablo del curso del río, los caminos que me iban llevando. Y esto fue así, no fue la excepción. Aparece en nuestra vida empresaria el ingeniero Edgardo Cáceres, un cordobés que trabajaba en la Fiat Alice como gerente de calidad en Brasil, una empresa que en ese momento, en la planta donde él era gerente de calidad, trabajaban 5.000 personas, y me acerca con la Discúlpame un Confederación. momentico por mi ignorancia, porque el nombre me confunde. ¿Cuál era el objetivo de Fiat Alice? Fiat Alice en aquel momento en Brasil fabricaban topadoras, retroexcavadoras. Ah, ok, era esa división industrial de Fiat. Exactamente, exactamente. Bueno, la cuestión que por una relación de él con la Confederación General de la Industria en Argentina, se hace la apertura a becas para estudiar en Japón Quality Management 2 años, en la AOTS, la Association for Overseas Technical Scholarship, que dependía del Ministerio de Industria y Comercio Exterior japonés. Bueno, y gané la beca y me fui con otro conjunto de gente, 2 años allá, y la verdad que en mi vida fue un antes y un después, ¿no? Es decir, me ¿Y a qué cambiaron la ciudad cabeza. fuiste? Estuve viviendo en Tokio, Yokohama, Kioto y Nagoya. O sea, pura ciudad grande, ¿no? Eran ciudades de las más grandes de No, Japón. muy, muy grandes, y la verdad es que fue una experiencia muy linda, muy enriquecedora y también muy dura, sencillamente porque yo no como pescado. Ah, Nada hijo, que, creo que sí la pasaste dura porque si no comías pescado, entonces comías alga. mire, no quiero aburrir a la audiencia, pero mi estrategia alimenticia fue de supervivencia durante 2 años. Puedo sospecharlo porque además el costo de la carne de res es completamente inafrontable. Bueno, Un el bif, un costo de bif, la comida en general es inafrontable. Cuando yo estaba allá, me tocó ir a estudiar en Japón, me tocó comprar una manzana en $10 y un melón en 40. Así que yo te entiendo perfectamente bien cuál era tu posibilidad alimenticia. Estabas comiendo aire. Debiste un, haber adelgazado mucho en ese viaje. un bife de chorizo, $120. Claro, y además, ¿sabes? Es que es como la negación de lo que es la existencia de esa isla. Lo bueno es que te tocaron 4 ciudades que son una hermosura, porque empezando Sí, por Kioto, que para mí es la ciudad más bella de todo Japón. Kioto es coincido innegable. plenamente, Muy coincido. bien. Entonces, ¿qué línea de educación siguieron en tu educación en Quality Management? Bueno, fundamentalmente la escuela de Deming y Yuran, que nos quedó muy claro, o los japoneses se preocuparon muy bien en hacernos entender que con la elegancia que los caracteriza para decir las cosas, que eran especialistas en lo suyo en Estados Unidos, y como en Estados Unidos no le prestaban la debida atención, Japón sí, y después, gracias a eso, Japón pudo tomar la delantera, como creo que la tiene aún hoy, sobre todo en materia educativa respecto de los Estados Unidos, ¿no? Sí, en lo que tiene que ver con educación, vamos a decir, para el área de calidad industrial es insospechado que ellos están en el tope. Roberto se llamaba Jurán, ¿verdad? Jurán se llamaba Sí, Yuran. Roberto Jurán y Edward Deming, para las Y personas Edward que Deming, no están exactamente. familiarizadas con esos dos autores maravillosos. Ujú. Sí, Muy sí. bien, entonces ya tu empresa aprovecha eso y saca una línea de negocios con Quality Management, Claro, a partir de, aprovecha la educación de Kepner y Trigo para trabajar el tema de desarrollo organizacional y crecerlo desde ahí, y cómo fueron a dar al lado ambiental. bueno, ¿qué pasa? Cuando vuelvo, se había puesto muy de moda, año 89-90, las normas API del American Petroleum Institute para la industria petrolera, de todo lo que es el aseguramiento de la calidad, no gestión de la calidad,
si bien el aseguramiento de la calidad es una herramienta que está dentro de la caja de herramientas llamada Quality Management, empezamos a implementar sistemas de aseguramiento de la calidad. Pasan los años, no muchos, 2, 3, 4 años, 90, 92, 94, aparece la ISO, irrumpe la ISO, y ahí sí se abre la puerta en la Argentina muy fuerte para todo lo que es proceso de mejora continua, aseguramiento de la calidad, gestión por procesos, gestión por indicadores, costo de la no calidad, quality function deployment, y empiezan a aparecer todas las subherramientas que estaban dentro de la caja general de herramientas llamada Quality Management. ¿Y qué pasa? Veníamos del desarrollo organizacional, que era un paraguas muy bueno, con lo cual las columnas del Quality Management era lo que le faltaba la estructura para tener el techo. Y el medio ambiente llega como llegó la gestión de calidad al desarrollo organizacional. Recomendamos tanto que una gestión de calidad que no tenga en cuenta para la comunidad el impacto ambiental no era integral como la veían los japoneses. Y alineado con eso dijimos, bueno, basta de recomendar, empecemos a hacerlo nosotros. Y ahí es donde se introdujo gestión ambiental, gestión de la salud y la seguridad ocupacional y la seguridad alimentaria, que también lo hacemos. Bueno, fíjate que hay una coincidencia histórica, porque a mí me tocó ser jefe de la delegación de Venezuela a la Asamblea Especial de las Naciones Unidas para el Desarrollo Económico y el Medio Ambiente, que ocurre precisamente al comienzo de la década de los 90. Por eso entiendo perfectamente bien cómo estas dos áreas de ustedes con Quality Management y desarrollo organizacional puede enganchar, porque fíjate que hasta ellos pusieron la conferencia Desarrollo Económico y Medio Ambiente, lo pusieron medio juntos, ambiente. así que es perfectamente posible. ¿Cuándo empezaron a trabajar ustedes entonces los temas de cultura? En realidad los temas de cultura organizacional desde el mismo comienzo con Kepner Trigo. ¿Por qué? Porque la cultura organizacional, es decir, vamos un paso atrás. Las herramientas de Kepner Trigo eran herramientas fundamentalmente para pulir los procesos mentales a la hora de analizar y resolver problemas, a la hora de tomar decisiones, a la hora de establecer estrategias, a la hora de analizar situaciones complejas y a la hora de hacer planes estratégicos. ¿Y qué pasaba? La herramienta funcionaba, pero el ser humano, puesto en el contexto de aplicar esas herramientas, necesitaba ciertas libertades y ciertas cuestiones inherentes a poder aplicar eso, que la cultura de la organización no se lo permitía. Entonces tenían una estrategia de desarrollo de recursos humanos X, pero con una cultura organizacional Y. Y la cultura se comía todas las mañanas a X. Por lo tanto, la estrategia se diluía segundo a segundo. Es que dicen por ahí que estructura modela conducta, por lo tanto, la estructura de una organización también modela la conducta de la gente que la ocupa. O sea, no hay manera de que tú te conduzcas de una forma distinta a la estructura donde te mueves, excepto que tú la revoluciones. Y la gente que hace eso normalmente son vistos como vamos a decir, es el equivalente a tener un vacío en el cuerpo. Inmediatamente los anticuerpos van a venir a quererlo sacar porque está en contra del cuerpo, va en contra de la cultura de la organización. De hecho, Peter Drucker tiene una frase que resume muy bien esta cuestión de la relación que hay entre la cultura organizacional y la estrategia. Y es que, dice Drucker, la cultura organizacional desayuna estrategia todas las mañanas. Es decir, la va comiendo, la va desgastando, se la traga, la procesa y la deteriora. No, por eso que las estrategias generalmente no el efecto que deberían dar, porque cuando se piensa y se trabaja en estrategia, la cultura es algo que se la soslaya. Sí, está bien la cultura, pero bueno, vamos ahora en la estrategia. Y después la estrategia, cuando echa a correr, la cultura la espera con cuchillo y tenedor. Sí, cuando
recuerdo ahorita el modelo de pensamiento de Rafael Echeverría cuando él habla de que observador, acción, resultado. Entonces es como querer obtener un resultado diferente simplemente cambiando las acciones. Si tú no cambias el observador, la acción no va a cambiar. Entonces él habla de aprendizaje de segundo orden precisamente, porque dice que el aprendizaje de primer orden es el que permite cambiar las acciones para cambiar los resultados, y eso lo que hace es que inmediatamente viene un reflujo y vuelve a ocurrir exactamente lo mismo anterior. Ahora cuando vamos a modificar el observador que somos, entonces ahí empieza a realmente poderse modificar las acciones que van a modificar el resultado. En este caso, la propuesta de ustedes como empresa es modificar la cultura organizacional para poder construir las estrategias de la organización. Exacto, es decir, la organización en general tiene más en claro lo que quiere. No digo que todas las empresas todo el tiempo lo tengan claro, pero en general es más común ver que se tiene claro lo que se quiere en una empresa. No sé si está comunicada, no sé si está trabajada convenientemente, pero la alta dirección lo sabe. Lo que no sabe tanto, y si lo sabe no le presta la debida atención, es la importancia, la preponderancia que tiene la cultura organizacional a la hora de revisar, construir, diseñar o implementar o impulsar una estrategia. Son dos acciones que deberían ir de la mano. Voy a poner un ejemplo muy cortito. En la década del 80, la década del 90, donde se había puesto muy de moda los programas de satisfacción del cliente, de la experiencia del cliente y bla, 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 y se trabajaba en estrategias de capacitación de personal de contacto, de desburocratización, para que el cliente no tuviera que demorarse en pasos, en fin, mejorar la calidad del servicio. Pero resulta que el personal de contacto, que era el que tenía que tener poder para tomar decisiones y no ir al back office haciéndole perder tiempo al cliente, tenía una cultura de control y de preguntas y de autorizaciones al supervisor, el supervisor al jefe, el jefe al gerente, que esa cultura, que era un hábito instaurado de décadas, chocaba con la velocidad de atención al cliente que se declaraba en la estrategia. Entonces no funcionaba. Y es más que un hábito, es un rito religioso. De hecho, la palabra jerarquía, que a mí me encanta, la palabra jerarquía viene de hierarcos, que significa sagrado. Cuando tú a la estructura de la organización la tienes jerarquizada, entonces pasa lo que estás diciendo tú. Yo tengo que cumplir el deber sagrado de respetar la jerarquía. Y la jerarquía no permite la decisión personal, no permite la autonomía necesaria para poder rendir el servicio que corresponde rendir a mí, porque yo soy el responsable del servicio a la persona. O sea, exactamente. Y te pasa que si vos ves una pirámide organizacional, que todos peleamos porque sea de una base achatada, los procesos van así y las decisiones van así, de arriba hacia abajo y de abajo hacia arriba. Entonces se produce necesariamente una interrupción en la fluidez de los procesos, que cuando vos le das el poder de decisión en cada etapa del proceso a las personas adecuadas y dimensionás bien ese proceso para que satisfaga la estrategia, pero adaptando la cultura, vos evitás esta cuestión, no digo que la evitás, pero la minimizás, esa subida y bajada de pedidos de autorizaciones a otros niveles, porque eso lentifica el proceso y lo hace más caro y lo hace más engorroso, porque el que está arriba está lejos de la realidad y las decisiones que toma las toma tarde y mal, por no confiar en quien tiene la realidad y el hecho delante de los ojos. Utilizaste la palabra confiar y la palabra confianza. Me encanta, por cierto, me hiciste recordar a Fernando Flores, que tiene un libro, o no sé si, sí, creo que ambos escriben sobre la confianza, tanto Rafael Echeverría como Fernando Flores. Hablan de que la confianza es la estructura, es la viga fundamental de la empresa de hoy. Totalmente. ¿Y cómo generar confianza si no hay relación entre la gente? Es imposible.
la relación es la que produce la confianza. No hay forma de tener confianza en alguien con el cual no tiene relación. Por eso a mí me encanta utilizar el sistema de explicación, que cuando tú llamas a tu banco, te atiende una persona que tú no sabes quién es, les das todos los datos que te pide, les das todos los datos confidenciales que te pide. Sí. Y tú dices, ¿cómo le diste tanto dato confidencial si no tiene comunicación con él? Y entonces ahí viene la relación que hay entre la organización que te está rindiendo servicio y el cliente. Entonces el cliente la relación la sostiene con la organización, y como esta persona forma parte de la organización, entonces yo le transfiero la confianza. Como dice, el amigo de mi amigo es mi amigo. Lo mismo, la confianza que yo tengo con una organización se la transfiero a la gente que forma parte de la organización. Entonces Exacto. me encanta, porque entonces ahí hablamos de cultura. Eso es cultura, cultura de Eso confianza. es cultura, es uno de los valores primordiales de la cultura, la confianza. Y la confianza es una materia prima que podríamos charlarlo largo y tendido, a veces es causa y a veces es consecuencia de la falta de liderazgo. Es decir, un líder que trata de desarrollar a su gente tiene que confiar en su gente. Y si no confía, genera consecuencias, y a veces como causa no confía por falta de confianza en él mismo. Y esa falta de confianza en sí mismo es un virus que está desplegado de distintas maneras, pero que afecta a muchos integrantes de la organización, y como promedio termina siendo algo llamado cultura, que obstaculiza todo lo otro. Entonces se produce un choque de trenes creyendo que lo que falla es la estrategia, y en realidad lo que fallan es un caldo en el cual todos nadan, pero pocos detectan, que es la cultura. Aquí tengo un libro que yo quiero mucho. Me mandaron unos amigos míos, que se llama ¿Y eso cómo se come? Y uno de los autores es Arnaldo, que está aquí con nosotros. Y a mí me encanta porque tú aquí, por ejemplo, consigues que la confianza tiene muchas facetas. Tiene la faceta de la comunicación, tiene la faceta de negociación, tiene la de resolución de problemas, que la acabamos de hablar con el tema de Kernel y Trigo. Y a mí me encantaría que Arnaldo te hiciera una pregunta desde la dimensión que él manejó en este libro. Seguro, seguro. Gracias, Adrián. Y bueno, voy a aprovechar la tremenda oportunidad de comentarle a Eric algo que es relativamente cercano. O sea, la semana pasada y la antepasada me invitó la gente de Ciudades de Valores, que están trabajando en una propuesta educativa para la ONU, de los Objetivos de Desarrollo Sustentable, ¿no? Y justamente en el proceso ese de que me invitaron a colaborar en las propuestas que están haciendo ellos, se toca el punto ambiental justamente, y es la parte, Eric, con la que me encantaría preguntarte, porque yo me quedé un poco así como, vamos, no voy a llamar preocupado, pero sí el hecho de cómo haces tú, y me interesaría tu opinión en ese aspecto, porque es cierto que la cultura es importantísima, pero lo que yo veo normalmente en las empresas que ven la parte ambiental como un gasto innecesario que no tienen manera de reflejarlo en sus ganancias ni nada de eso. Y suena muchas veces, la sensación que me da es que como yo le voy a hacer un favor a la naturaleza invirtiendo unos cuantos realitos en esto para que la cuestión se vea bonita, pero realmente no hay como la sensación esa y me gustaría tu opinión, de verdad, y gracias, por favor, Adrián, como siempre, gracias, de verdad, por darme estas oportunidades. En primer lugar, te agradezco la pregunta, me parece que es una pregunta súper rica, y te la voy a responder lo más breve que pueda. Es verdad lo que tú dices. La gente que trabaja en medio ambiente a veces vos no lo dice, nadie te lo va a decir, pero te das cuenta en las actitudes, en las caras, en los argumentos, que le falta agregar
gracias a que yo lo hago y que cuido el medio ambiente por vos. Me lo tenés que agradecer, como si ellos no fueran responsables del impacto ambiental de sus acciones, ¿no? Alguien me dijo una vez que la tierra es lo que le pedimos prestado a nuestros nietos, por lo tanto tenemos la obligación de dejárselos en la misma condición que lo recibimos. Es decir, nosotros no somos conscientes que esto es un activo que lo tienen que seguir disfrutando los que vengan atrás. Y que somos responsables de lo que hacemos. Y la pregunta de cómo hacemos para que lo vean como una inversión y no un gasto, es casualmente tomando las bases del quality management, es estableciendo las necesidades del cliente e identificándolas en el idioma del proveedor. Es decir, cuando uno va a una organización, esa organización, por ejemplo, tiene, y voy a dar ejemplos súper sencillos, tiene consumo de papel. Si consumiera menos papel, tendría un ahorro. Esa organización tiene una serie de efluentes. Si esos efluentes no solamente no los tira al cielo abierto o a la napa y los procesa y vuelve a obtener parte de la materia prima que consume, compraría menos materia prima y sería un mejor negocio. Y así con todo. Entonces, resumiendo, ¿qué es lo que hay que hacer? Demostrarle en las acciones no ambientalmente amigables qué se puede hacer para traducirlas en un impacto muchísimo menor, de mucho menos daño en el medio ambiente, pero que al cliente le resulte en un ahorro económico y que muchas veces también tienen un impacto en la sociedad. Les pongo un ejemplo. Nosotros teníamos un cliente, un grupo francés, perdón, un grupo francés en donde todos los operarios y los supervisores vivían en una localidad en el conurbano de Buenos Aires, que venían en bicicleta a trabajar. ¿Y qué pasaba? Pasaba que cuando venían a trabajar, muchos venían en auto. Y claro, eran gente de recursos menores. Y muchos, vos veías autos que venían quemando combustible, dejando un olor increíble dentro de la fábrica, y era el auto de ellos. Uno no le podía decir arreglalo, porque se podía encontrar con respuestas incómodas, tales como no tengo recursos, si me das el dinero yo lo arreglo, vos quién sos para decirme cómo tengo que manejar mi auto, en fin, había todo un abanico. En cambio, con el área de mantenimiento de la fábrica, empezamos a ver cómo se podía arreglar eso, empezando por una concientización de la gente y demostrándoles que gastaban menos aceite, menos combustible, que cuidaban a sus hijos. Invitamos a los hijos y a la familia a la fábrica para explicarles las ventajas de hacerlo. Y si bien la ecuación económica al día de hoy no se podría decir que ganaron plata, ahorraron algo de dinero, pero la fábrica quedó con logró una cuota de compromiso muy grande de la familia a través de la señora, de cada supervisor, de los hijos, y eso se logró con compromiso con la empresa, que sirvió como materia prima para trabajar en efluentes, para trabajar en reducción de consumo de insumos, los famosos toner de las impresoras, consumo de energía eléctrica, consumo exagerado de agua, en fin, había un montón de cuestiones. Por ejemplo, ellos, me acuerdo en aquel momento, tenían un parque de bombas de agua de 87 bombas de agua para manejar un caudal de aproximadamente unos 10.000 litros por día. Después de trabajar esas 87 bombas más o menos se redujeron a 42 y el consumo de agua bajó prácticamente un 40 y pico por ciento, 43%. ¿Por qué? Sencillamente porque se empezó a mirar cosas que no se las miraba. Los baños, por ejemplo, los grifos de los baños. Si vos pones un grifo a presión que apretás y sale una cuota de agua suficiente para que te laves las manos y después el grifo sube solo y se corta el agua, no queda el grifo abierto, los baños se reutilizaban el agua tratada, por supuesto, para alimentar las mochilas de los baños. Total, el agua de los inodoros no tenía por qué ser agua potable.
y cada 3 vaciamientos con agua reciclada era una con agua potable, y así, y empezamos a comer todas las oportunidades que había, y cuando vos hacías raya para la suma, te encontrabas con resultados que nos sorprendían hasta nosotros mismos. Muy bien. Te agradezco Excelente. la Muchas amplia gracias, respuesta. Muy bien. Cuando empezaron a internacionalizar su acción? Nosotros empezamos a trabajar en Brasil, que fue, digamos, la vez que empezamos a traspasar la frontera, en el año 1994 aproximadamente, cuando empezamos a trabajar para un grupo empresario llamado Magiclick, la de los encendedores a chispa, que eran del grupo Aurora Grundig, acá en la Argentina, y que ellos tenían una planta en Vila Independencia, en San Pablo, en los alrededores de San Pablo, y ahí empezamos a trabajar en San Pablo como 12 años. Empezamos a trabajar después con empresas como Arno, de electrodomésticos, tuvimos como clientes a Lojas Pernambucanas, que era una cadena de supermercados con más de 480 supermercados. Después seguimos trabajando para Petrobras, hicimos mucho para Petrobras, mucho tiempo. Y fue difícil, el mercado brasileño fue difícil porque es un mercado muy nacionalista, muy pro-brasilero, ¿no? Lo comprendo y lo conozco. ¿Y qué otros países vinieron después? Bueno, después siguió Uruguay, hicimos algo en Bolivia, algo en Perú y nada más. Hicimos intentos en Chile y no nos fue bien. Hicimos intentos en Paraguay en una época que yo creo que no era el momento para Paraguay. Ahora estamos empezando a empezar en Paraguay. Y bueno, y nuestra mirada está puesta en América, literalmente. Nosotros queremos tener una presencia muy definida en Latinoamérica, ¿no? Sí, hay países que son naturales para los argentinos, son países donde los argentinos son percibidos con atracción. A veces las personas tienen la idea equivocada de que los argentinos son percibidos como petulantes o como chauvinistas en algunos países, pero yo sé que más bien ocurre lo contrario, que son percibidos hasta con simpatía porque hay la influencia del cine, la influencia de la comida. Por ejemplo, en México hay una enorme cantidad de restaurantes que su carta de presentación es que venden carne traída de la Argentina, semicongelada. Y los nombres de los restaurantes de carnes, por ejemplo, en Venezuela, eran casi todos relacionados con nombres argentinos. Era muy cómico aquello, porque la verdad es que los cortes de Argentina son únicos. La manera de cortar, de hacer los cortes en Argentina es muy particular, y los cortes de Venezuela son principalmente influidos por Norteamérica. Yo o sea, cuando llevaba a mis amigos argentinos a comer en restaurantes en Venezuela, le tenía que advertir que por favor tuvieran compasión conmigo, porque lo que iban a comer eran cortes norteamericanos. Como tú sabes, Arnaldo, el tibón steak es la ofensa más grande que se le puede hacer a un corte de carne en Argentina, porque el tibón steak tiene 3 tipos de carne totalmente contrarios en su propia constitución. Así que en general, pues los cortes de Argentina eran cuando íbamos a restaurantes que vendían carne cortada al estilo argentino, era una delicia. Entonces yo pienso que ustedes tienen posibilidades en países, por ejemplo, como México, seguramente Guatemala, en el momento en que se recupere económicamente Venezuela. En Venezuela los argentinos fueron recibidos con amistad y con abrazos. O sea, yo me acuerdo desde mi infancia, la familia que era mi vecina era una familia argentina que el padre de familia era un médico
que le dio nombre hasta a universidades. O sea, Julio García, que era un médico prestigiadísimo en la ciudad de Maracaibo, y esa familia para mí era como mis hermanos, los hijos de Julio y Eda eran mis hermanos, todavía lo siguen siendo. Todavía Eda, gracias a Dios, está viva, vive en Buenos Aires, y uno de sus hijos se mantiene en contacto conmigo. Entonces, yo siento que ahí hay un negocio, por eso aproveché este inciso para hablar sobre posibilidades de negocio que son Sí, ustedes. sí, y te agrego, tenés razón, y mi padre decía los argentinos de exportación, diciéndolo peyorativamente, ¿no? Era una expresión peyorativa en contra de nosotros mismos. Y esto lo decía mucho, recordá que yo te decía que mi papá era uno de los que más sabía en la Argentina para la Argentina de desarrollo, de logística y exportación. Y él decía que el problema eran los argentinos de exportación, que generalmente viniendo de Buenos Aires, lo que llamamos porteños, porque acá tenemos el puerto, o uno de los puertos, el porteño, o sea, el neoyorquino, estoy seguro que tiene una actitud distinta a una persona que venga de Oklahoma o de Arkansas. Eso lo podés jurar, lo podés jurar. El madrileño tiene una cultura distinta de un sevillano, es más chulo, es más... Bueno, en la Argentina, si bien eso se ha ido atenuando, el porteño, por todo el tema de las redes sociales, por el tema del desarrollo económico, por el flujo migratorio, todo eso fue cambiando por suerte. Pero es cierto que si vos ves un argentino, tenés que preguntarte, ¿viene de Buenos Aires o viene de otro lado? Si viene de otro lado, te vas a dar cuenta que es otra clase de ser humano, mucho más humilde, mucho más tranquilo, Me mucho hiciste más... recordar cuando nombraste a tu mentor, el cordobés, porque a mí me encantan los cordobeses, porque hablan cantadito y es una cosa simpaticísima. Un cordobés, ves un santafesino, ves un mendocino, un tucumano, un pampeano, un neuquino, que venga empresario, que venga del interior, es otra actitud, que es totalmente distinto. Sí, yo, Pero, recuerda que pero, pero yo coincido. soy maravino, yo soy de Maracaibo, así que soy de segunda ciudad, y a nosotros, con mucho respeto, los caraqueños nos caían pesados también, porque eran para nosotros pasaba lo mismo que podía pasar con los bonaerenses del puerto. Por cierto, la mayoría de la gente que es hincha del Boca, ¿de qué parte de qué parte de Buenos Aires es? Dile ahí a la audiencia para que aprendan. ¿De qué parte de Buenos Aires son los hinchas de Boca? Los hinchas de Boca, sí. Bueno, yo ahora no quiero ser el diablo vendiendo cruces, hablando de petulancia. Los hinchas de Boca están en todo el mundo, Adrián. Como decimos nosotros, somos el 50% más uno de la humanidad. Están en todos lados. Muy bien, muy bien. Muchas gracias. Mira esto. No sé si se va a ver en la cámara. Mira esto. Claro, imagínate, no podría ser menos. O sea, Con mi hijo en la cancha de Boca, mira. Atrás está la bombonera. a mí me ha tocado ir no solamente a juegos de fútbol, sino a espectáculos públicos presentados en la cancha de Boca, que también han permitido en algunas veces presentar espectáculos musicales. Me ha tocado un par de veces ir al estadio de Boca. Mira, cuéntame, Eric, ¿qué futuro tiene el desarrollo de la cultura organizacional ahora a la luz del nuevo status quo producido por el COVID? Mira, qué pregunta, qué importante. El COVID, hablemos 2 segundos del COVID. El COVID ha acelerado y ha instalado, yo diría, en vez de golpear la puerta, pateó la puerta y entró en términos de cultura, no pidió permiso y todo lo que eran las organizaciones, procesos que se estaban tratando de impulsar para que los líderes aceptaran el trabajo remoto y un día a la semana se pudiera trabajar desde la casa, home office, y que las cosas automáticas se hicieran y se encontraban con gente de mi generación en la toma de decisiones que lo veían como una conducta poco responsable. Bueno, todo eso vino una topadora llamada COVID, lo aplanó
no hubo tiempo ni oportunidad de discusión, cosa que estuvo muy bien, y lo que hubiera tardado 10, 12, 15 años se cambió en 2 años. Le hace 2020, 2021. De hecho, nosotros en Consulting Group, que tenemos una oficina muy linda en el microcentro de Buenos Aires. Ahora es una venta de muebles muy bonita. No, nos pasa, por ejemplo, que nosotros tenemos ahora 2 días a la semana trabajo remoto. Y después nosotros somos como los aviones, estamos volando. Si estamos en tierra, estamos perdiendo plata. Entonces, cuando nos encontramos en la oficina, y a veces no está muy claro la necesidad de que estemos todos en la oficina, plantear encontrarnos en la oficina es la medida más antipática que yo me di cuenta que puedo tomar, porque no necesitamos estar juntos. Mira tú estás en Washington, Arnaldo está en Venezuela, yo estoy en Buenos Aires, y la verdad que si estuviéramos con una mesa en el medio, por supuesto que el contacto humano es mucho mejor, pero no sería la diferencia entre el día y la noche, sería un poco mejor. Pero gracias a esto podemos hacer un montón de cuestiones. Entonces el COVID, y ahora entro en la pregunta que me hiciste, el COVID instaló a la fuerza, sin capacidad de pedir un minuto de tiempo, un break, instaló cambios culturales que las organizaciones no vieron a tiempo y les afectó todos los procesos. Todas las medidas disruptivas de aplicación tecnológica para automatizar procesos, para aplicar inteligencia artificial, para tratar de hacerlos más ágiles, porque la tecnología se metió, aunque no querramos, esto impactó muchísimo y la oportunidad de negocios, hablando de oportunidad de negocios en América, para aplicar tecnología, para aplicar la adaptación de lo que el home office hace a las organizaciones que no se adaptaron a tiempo, tenemos una oportunidad enorme de negocios, enorme. Bueno, creo que la conversación fue deliciosa, yo me siento muy, muy contento, te agradezco mucho que hayas aceptado esta invitación y creo que lo que sabe esta conversación es a más, así que vamos a tener que volver a tener una nueva conversación, estoy seguro que será delicioso. No, el agradecido soy yo, Adrián, por tu invitación, por tu calidez constante. Me sentí muy cómodo, agradezco a Arnaldo su tiempo y las preguntas que me hizo, la pregunta que me hizo, y estoy disponible para lo que ustedes consideren oportuno y necesario. Nos vemos la semana que viene, el día jueves, a las 1 de la tarde, hora de Nueva York. Gracias por haberse conectado. Recuerden suscribirse a mi canal de YouTube con mi nombre y mi apellido, Cotín con doble T y latina N. Gracias, que tengan una feliz tarde y un feliz fin de semana. Gracias.